Los indios maya, grupo étnico mesoamericano. Los mayas son un pueblo milenario habitante de Mesoamérica y muy particularmente de Guatemala y de los estados mexicanos de Yucatán, Quintana, Campeche, Chiapas y Tabasco. Se desarrollaron también en Belice, El Salvador y Honduras, y en la actualidad son los descendientes directos de los creadores de la portentosa cultura maya, que ha existido desde hace aproximadamente 4000 años. Para diferenciar las diversas etnias que integran a este pueblo, a un gran grupo se le denomina maya yucateco o maya peninsular, en relación con la península de Yucatán, habitada por ellos. Otros grupos vinculados lingüística, antropológica y culturalmente son los tajolabales y los mames, los sociteles y los celtales, los lacandones, entre otros grupos de México, así como diversas etnias guatemaltecas y de Belice y de El Salvador. El idioma hablado por el grupo indígena mayoritario de esta familia de etnias es el denominado maya yucateco, aunque cada etnia en particular ha desarrollado su propia lengua. El origen de los primeros asentamientos en la península de Yucatán no han sido confirmados científicamente a cabalidad, aunque la presencia de los primeros humanos en el área data del Pleistoceno tardío o la Edad de Hielo, alrededor del año 10.000. Dato obtenido de hallazgos osteoarqueológicos en las cavernas de Lultún y Tulum. Los primeros mayas, culturalmente hablando, se trasladaron a la península alrededor del año 250, desde el Petén, hoy norte de Guatemala, para instalarse en Bacalar, Quintana Roo, en los 525. Los Yanes, tribu maya que procedió a los Izáes, se mudaron al este de la península, fundando Chichén, Izac, Izamal, Motul, Ecbalán, Incancijo, actualmente Mérida, y Champotón. Más tarde, los Tulul, Siús, gente con ascendencia mixta maya, tolteca, que venía de la costa del Golfo de México, se asentaron en la región causando el desplazamiento de los Izáes y Cocomes, una rama diversificada de los Izáes, y finalmente, después de años y muchas batallas, se formó la Liga de Mayapatán, compuesta por Izáes, Siúes y Cocomes, que finalmente se desintegró alrededor del 1194, dando paso a un periodo de anarquía y fragmentación en pequeños señoríos, los mismos que fueron encontrados por los conquistadores españoles en el siglo XVI. A pesar de los embates de los siglos de dominación española y de la explotación y abuso de este pueblo por parte de los hacendados mexicanos durante la época porfiriana, el pueblo maya aún conserva en gran medida sus costumbres ancestrales, vestido y tradiciones. En Guatemala, los pueblos mayas usan vestimenta maya. Las mujeres, por su parte, elaboran a mano su huipil, el cual utiliza como vestimenta del diario. También en los estados de Yucatán, Quintana Roo y partes de Campeche, reservando
el uso de una versión más elaborada del mismo, para ocasiones especiales. Los hombres, por su parte, no usan su traje típico, pantalón blanco de corte recto con valenciana, que lleva a los lados las bolsas verticales y en su parte trasera horizontales. Guayabera, pañuelo rojo, sombrero de hippie y un tipo especial de alpargatas, más que para ocasiones especiales o fiestas denominadas vaquerías. La lengua hablada en la península de Yucatán es el maya yucateco, que es parte del más amplio grupo de lenguas mayenses que se hablan en Mesoamérica, particularmente en Guatemala, Belice y la parte sur-sureste de México. Los mayas actuales practican una religión sincrética en la que mezclan rituales ancestrales como la ceremonia del Chac Chac o el ritual del Het-Mec con las creencias cristianas católicas impuestas a ellos por los españoles en la conquista.